Quiero invitarle a que abra su Biblia en Lucas capítulo 7, por favor. Lucas capítulo 7. Y vamos a leer a partir del verso 11. Acostúmbrese a traer su Biblia. Hoy en día, si es digital o es de papel, realmente ya no es lo relevante. Lo importante es que usted traiga su Biblia, que tenga una Biblia y que la lea. Miren, los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, fueron escritos por discípulos de Jesús, aunque Marcos y Lucas no eran apóstoles, no eran de los 12 apóstoles. Las fuentes que ellos usaron fueron esos apóstoles. Y fueron muy diligentes en escribir y en plasmar en papel la historia de la vida de Jesús. Cada uno de ellos no necesariamente es una biografía de Jesús. Los evangelios no son una biografía de Jesús, pero cada uno de ellos intenta una cosa, y es presentarnos a la persona de Cristo Jesús, nuestro Señor. Y eso lo hace a través de las enseñanzas que Él dio, y también lo hace a través de las acciones que Él hizo, y en este caso nos habla a través de un milagro que Él hace también. Y nos dicen cualidades, características de Jesús. Por eso es importante, si queremos parecernos a Jesús, necesitamos leer los evangelios también. Así que de vez en cuando, no importa qué libro de la Biblia usted esté leyendo, siempre trate de ir a uno de los evangelios y leerlo de manera paralela, o luego que lee cualquier otro libro de la Biblia, vaya a uno como Lucas. Al pastor Raúl Hurtado aquí, su servidor, el evangelio de Lucas es el que más me agrada. Todos son palabra de Dios, es una preferencia personal. Pero miren, los milagros de Jesús y las narraciones en los evangelios son como audiovisuales. Son como cuando usamos este tipo de herramientas para ilustrar algo. Y es un audiovisual que nos habla, en este caso, de dos características de Jesús muy, muy importantes que nosotros necesitamos hoy resaltar, y quiero resaltarlo. Y bueno, vamos un momento a Lucas capítulo 7. Hay una historia interesantísima. Jesús estaba en la región norte de Israel, en Galilea, y dice que llegó a este pueblo, a Naín. Dice, por favor, lea conmigo allí. Poco después Jesús, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud. Jesús venía con una gran comitiva de discípulos, de sus 12 apóstoles y sus discípulos, los que estaban cerca, pero también lo seguía una gran multitud. Y se dirigió a un pueblo llamado Naín. Miren, Jesús es quien entra al pueblo. Naín, miren, esto es bien interesante. Yo busqué un poquito de Naín y hoy día realmente no se sabe con certeza cómo fue el pueblo que era. La realidad, la conclusión es que Naín no era una gran ciudad, no era algo que era todo el mundo tiene que pasar por Naín. No, estaba aproximadamente a unos 40 kilómetros de Capernaum, que sí era una ciudad, de hecho era la base donde Jesús ministró en esa área. Y Jesús con sus discípulos y esta multitud entra a este pueblo 40 kilómetros al suroeste. Probablemente le tomó un día en llegar aquí. Pero cuando está entrando al pueblo, verso 12, cuando ya se acercaba a las puertas del pueblo, vio que sacaban de allí a un muerto, hijo único de una madre viuda. Ok, miren, por favor trate de imaginarse la situación allí. Un féretro, pero, bueno, esta es la otra cosa. No piense en una caja como nosotros enterramos a nuestros muertos, en una caja. De hecho, no sé si ha visto alguna vez en noticias cuando en algún lugar de Palestina o en el Medio Oriente van a enterrar a alguien, lo único que hacen es como llevarlo como en una plancha y lo envuelven en algún telas. Y cuando son héroes de la revolución árabe o del Líbano o de estos, los envuelven en la bandera
del país. O sea, esa misma idea es lo que yo quiero animarle a que usted vea aquí. Cuando dice que iba saliendo el muerto, era como si fuera una camilla y el muerto estaba envuelto en sábanas y en tela, ¿ok? Y resulta que, miren lo que dice el relato bíblico, que ahí estaba el hijo único, solamente tenía un solo hijo, esta mujer que además de haber perdido en este momento, iba a enterrar a su único hijo, también había perdido a su esposo. Y es muy recurrente en la Biblia describir a la persona más desprotegida o a la persona con menos derechos o con menos oportunidades, con menos una condición de pobreza o de profunda desventaja, como un viudo, como una viuda o como un huérfano. En la Biblia, cuando habla de huérfanos, viudas y extranjeros, está refiriéndose a la gente más vulnerable de la sociedad. Y en este caso estamos hablando de una viuda. El féretro estaba rodeado, miren qué interesante, dice, era una viuda y la acompañaba un grupo grande de la población. Note esto, hay una multitud que viene entrando con Jesús, pero ahora nos dice que hay una multitud que va saliendo del pueblo, pero el modo con que venían ambas multitudes eran muy diferentes. Una era Jesús, que acababa de hacer varios milagros y que la gente estaba acompañándolo porque quería conocer. Era el tiempo de popularidad de Jesús y estaban conociendo sus enseñanzas y querían estar con él. Pero venía otra multitud en la cual el cuadro de tristeza, de dolor, de una profunda, la imagen aquí de dolor, de luto, era lo que podía describirse. Y lo acompañaba un grupo grande de la población. Era común en ese tiempo que junto al féretro, vuelvo al muerto que iba cargado, iban junto a ellas, al féretro, plañideras. Plañideras podemos decirle en buen español y simple español, lloronas profesionales, ¿ok? Era gente que iba, ¡ah! ¡Se murió! ¿Ok? Definitivamente así no lloraban, lloraban mejor. Pero la idea era, pues, si le estaban pagando, imagínense que me tuvieran que pagar por lo que acabo de hacer. Me quitan plata en vez de que me dan plata a mí. Pero estas eran profesionales, ellas eran personas que en medio de el cortejo fúnebre iban gritando y llorando a voz en cuello. Y cuando era una situación como esta, que era un muchacho, dice que no era un hombre adulto viejo, sino que era un muchacho joven. La norma era que los gritos eran más fuertes, eran más, ¿cómo podemos decir? Melancólicos, tristes. Así que ya se puede imaginar un poquito, no solamente era el cuadro de una multitud triste por la muerte de un niño, de un muchacho, sino que también habían gritos ensordecedores de gente lamentándose por la muerte del joven. Pero interesantemente, aunque había una gran multitud acompañando a esta mujer, irónicamente su estado era de soledad. Esta mujer estaba rodeada de un montón de gente llorando. Todo el pueblo pareciera que estaba ahí, pero ella se encontraba sola, desconsolada, sin un marido ni un hijo que la proveyera. En el tiempo del Nuevo Testamento, las propiedades, ni siquiera ella podía heredar o tener posesión de propiedades. Solamente los varones de la familia podían, y ella estaba ahora sin su hijo y sin su esposo. Y saben, me encanta esta historia porque ella no busca a Jesús. Note por favor conmigo la historia. Ella simplemente ese día se levantó, se vistió de luto, se acompañó de todo la séquito de lloronas y de todo el pueblo, y simplemente decidió caminar ese triste tramo del pueblo al lugar donde se enterraban
o se guardaban a los muertos. Ella no estaba buscando a Jesús. Ella no estaba en ese momento pidiendo que Jesús viniera. ¿Qué cosa más bonita? Adivinen, es Jesús el quien le salió al encuentro a ella. Es Jesús quien decidió cruzarse en medio del camino de esta mujer, a pesar de la compañía que estaba sintiéndose en una profunda soledad. Y aquí está uno de los versos más preciosos, quizá uno de los más bellos de este relato, el verso 13, y léalo por favor conmigo. Y cuando el Señor la vio, y esto me encanta, Jesús la vio. Noten, ella no estaba diciendo, Jesús, Jesús, por favor ayúdame. No, Jesús toma la iniciativa y la mira. Y miren cómo describe Lucas lo que sucede. Y lastimosamente nuestro idioma en español, nuestras traducciones en español se quedan cortas para describir la forma en la cual Lucas relata o ilustra lo que realmente Jesús sintió. Aquí dice que cuando Jesús la vio, se compadeció de ella. Pero literalmente la forma en que está construido en el idioma original, en el griego que se escribió, la idea es esta, que se le conmovieron todos sus órganos internos, sus riñones, sus intestinos, todo su ser por dentro se sacudió. Es lo que está diciendo. Yo no sé si usted ha sentido alguna vez un tipo de dolor que por la tristeza, pero que se siente dentro. Bueno, quizás usted lo ha sentido también, especialmente porque también se siente cuando uno está muy enamorado por primera o segunda vez. Hay algo que te da aquí en el estómago. ¿Nunca has sentido eso? Dígame, por favor, que se ha enamorado alguna vez. Si tu esposa está al lado, dígale, amén, yo me he enamorado. Dígale. Bueno, esa sensación cuando está uno empezando, cuando uno es muchacho y uno está enamorado y suena el teléfono y es la voz de ella, en mi caso, había algo que aquí adentro. Bueno, esa emoción se refleja en mi físico, ¿ok? Bueno, lastimosamente no es solamente con amor o con una emoción de felicidad. También se siente así cuando uno tiene una profunda y dura tristeza. Hay algo que te duele adentro. Pero también hay algo precioso aquí. Jesús sintió eso, sintió compasión. Yo escuché una definición de compasión que me voló la cabeza hace mucho tiempo y dice, compasión es igual, miren que es matemática, ¿no? Vamos a hacer una ecuación. Dice, compasión es igual a amor más dolor. ¿Ok? Es amor más dolor. Me duele, y yo lo ilustro de esta forma. Imagínense, yo tengo un perrito, ¿ok? Bueno, yo no, Alexandra tiene un perrito, ¿ok? Y ese perrito vive en mi casa. Ahora supongamos que mi perrito se sale de la casa y lo atropellan. Un carro lo atropella, una bicicleta lo atropella. No, si yo lo veo y digo, uy, atropellaron al perro, pobre perro, se va a morir. Yo estoy teniendo compasión de ese perro. Yo estoy teniendo lástima de ese perro. Me da lástima el perro. Uy, se va a morir. Uy, pero me ensució el piso. Todavía puedo hasta pensar de esa manera. Tengo lástima de él. Pero compasión es amor, siento dolor por lo que le está pasando, pero mi amor me lleva a hacer algo. Es amor, cuando digo amor no es otro sentimiento de dolor, es ese dolor me lleva o me mueve en amor a hacer algo por él. En el caso de un perrito, supongamos que fuera mi perrito y tengo compasión de él, me duele que lo atropellen y me voy y lo levanto y no me importa si me ensucio, no me importa si se ensucia mi carro, lo subo al carro, no me importa, le doy respiración boca a boca, no me importa, y lo llevo al veterinario y me va a cobrar el veterinario y digo, pago porque lo salven. ¿Me sigue?
Es muy diferente sentir lástima que sentir compasión. Y el escritor Lucas dice que Jesús se le conmovieron los intestinos, sus vísceras, se le conmovieron dentro cuando vio a esta mujer, entendiendo el dolor que esta mujer estaba sufriendo al ver a su único hijo morir y tener que llevarlo ahora a ponerlo en la cueva donde iba a reposar el resto del tiempo. Jesús vio, mire por favor, dice Jesús la vio, Jesús tuvo compasión y Jesús le dio una palabra. Ahora bien, esta palabra, no llores, no era una palabra sin ningún tipo de consideración, no, le dio una palabra de aliento. Deja de llorar, no llores más, porque hay una respuesta. ¿Qué les parece? Miren este verso, voy a retornar una vez más. Jesús vio el dolor, Jesús sintió el dolor y Jesús les dio una palabra de consuelo. Verso 14, por favor siga conmigo. Y acercándose, tocó al muerto. Miren, aquí pareciera que pudiéramos leer rapidito, pero esto de que tocó al féretro o que tocó al muerto, recuerden, no era una caja, era como si fuera una camilla. Jesús le puso la mano sobre el muchacho, tocó al muerto, y no era algo que ningún maestro, ni ningún rabino, ni ningún hombre de Dios judío hacía. Los muertos precisamente eran algo que te hacían impuro o te obligaban a tener que hacer una cantidad de ritos para volver a conseguir el estatus de pureza otra vez, ritual. Estoy hablando de pureza para poder. Y un rabino como Jesús, si quería mantenerse puro ante las leyes humanas de la religiosidad de esa época, no tocaban muertos. Pero ¿saben qué? El cristianismo y Jesús no es una religión. Escucha esto, Él no es una religión, Él está arriba de eso. Y Él actuó a favor de esa mujer e hizo algo que mostró aún más compasión. Y tocó a ese muchacho muerto. En el tiempo de Jesús, no habían cementerios como los nuestros, eran cuevas, y las cuevas las cerraban con unas grandes rocas, y esas rocas las pintaban de blanco para que la gente pudiera identificar que ahí estaba un muerto y no tocaran esa piedra para que no se contaminaran. ¿Y saben qué hizo Jesús? Jesús simplemente tocó al muerto, y no solo lo tocó, sino que le dijo a los que los llevaban que se detuviera, y le dijo: joven, a ti te digo, levántate, levántate. Verso 15. Entonces se incorporó, y el que había muerto, diga por favor conmigo esto, y el que había muerto comenzó a hablar y lo dio a su madre. Verso siguiente. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Miren que la gente comenzó a decir: este es un hombre de Dios, es un hombre que viene de parte de Dios. Pero el evangelista Lucas aclara y dijo esto: Dios ha visitado a su pueblo. Estaba diciendo, no es un profeta más, no es un maestro más, es Dios mismo quien había visitado a su pueblo. Ahora bien, yo estoy narrando una historia que usted pudo haberlo leído y no necesariamente hubiera tenido que venir a la iglesia. Pero yo quiero hacer una reflexión. ¿Se acuerda que les dije que los evangelios son una audiovisual, son una ilustración de quién es Jesús, de la persona, pero también de lo que Él es capaz de hacer?
Y aquí nos habla de un Jesús maravilloso. Y por favor, si usted se había dormido hasta este momento, despiértese, que aquí empieza la aplicación que quiero darle en estos minutos que me faltan. Qué maravilloso es nuestro Señor Jesús. Quiero partir de ahí. Qué maravilloso. Este relato nos muestra dos cualidades de Jesús: su compasión. Dice la Escritura en Juan capítulo 11 que hay otro relato de otra resurrección, que cuando Jesús llega a Betania, donde había muerto Lázaro, y le pregunta a una de sus hermanas dónde lo pusieron, dice la Escritura que Juan, el autor del Evangelio de Juan, dice que cuando Jesús llegó a ese lugar, vio a la familia de Lázaro, vio a los amigos de Lázaro, y adivinen, se le movieron nuevamente sus entrañas, se conmovió, tuvo compasión. Y uno de los versos que habla volúmenes de quién es nuestro Dios es uno de los versos más pequeñitos de la Escritura. Juan capítulo 11 versículo 35. ¿Alguien sabe qué dice ese verso? Jesús lloró, punto. ¿Quiere aprenderse un verso bíblico hoy? Juan 11:35. Jesús, mire, y aunque es una pequeñita frase, la construcción más breve de una oración, ¿ok? Sustantivo y verbo, punto. Jesús lloró. Habla volúmenes, y cuando digo volúmenes estoy hablando de libros, bibliotecas, compendios acerca de la capacidad que tiene Dios de compadecerse del dolor y de la realidad de los seres humanos como tú y como yo. Y yo estaba meditando este mensaje del joven resucitado en Naín. Y sé que hoy es el Día de las Madres, o se celebra el día, fue ayer, pero lo estamos celebrando. Y hay algunas mamás que están aquí, que están sufriendo porque aunque su hijo no ha muerto literalmente, o sea, no están fallecidos en un cementerio, están muertos en muchos sentidos. Y sienten que han perdido a sus hijos. Y sienten que ya no hay remedio para sus hijos. Porque interesante, miren, la muerte, por eso es que me gusta mucho este relato. Cuando usted habla de alguien que está vivo, usted puede decir está medio vivo, ¿verdad? ¿Sí o no? Alguien que se acaba de caer de un segundo piso de un edificio queda medio vivo, o como decimos, mal muerto, ¿verdad? Pero queda medio vivo. Usted puede decir, él está vivo, va a salir. Usted puede decir porcentaje de vivo. Uy, este ya nada más está 10% vivo. Pero cuando se muere, cuando está muerto, ¿hay porcentajes de muerto? No. Cuando ya muere una persona, es 100% siempre. Muere. Y para nosotros los seres humanos es una cosa imposible cambiar esa realidad. Y hay algunas realidades en nuestras familias, especialmente quiero hablarles a las madres que están aquí, que sienten que están llorando y pareciera que nadie está escuchando ese llanto, que piensan que sus hijos ya es pronto, es como si ya estuviesen muertos en cuanto a algunos planes, algunas metas, algunos sueños, en algunas cosas en su vida. La belleza de esto es que tenemos un Dios en los cielos que no se queda en los cielos ausente de nuestra tristeza y de nuestro dolor, sino que bajó, no se aferró a ser igual a Dios, sino que bajó a la condición y se hizo hombre, y estando en la condición de hombre todavía se humilló más y murió en la cruz como un criminal. Y el apóstol que escribe la carta de Hebreos dice, por lo tanto, tenemos un sumo sacerdote que se puede compadecer de cada uno de nosotros, porque ha experimentado exactamente lo mismo que nosotros. Él sabe el dolor que podemos estar experimentando. Yo no soy mamá, por supuesto, soy papá. Tengo 2 hijos. Y desde muy temprano en mi vida, cuando yo tenía como unos 12 o 13 años, yo
y unos compañeros del barrio donde nosotros vivíamos jugábamos guerras de papel, pero doblas el papel y con una resortera y hules haces como si fuera una ¿cómo se llama esto? Una tiradora. Es que yo tengo el nombre en panameño y no quiero decirlo, pero una tiradora, pero de papel, no de piedras. Pero de todas maneras, si yo te pego a 2 metros, créeme que te va a doler, ¿ok? Y entonces estábamos jugando 2 contra 2. El hermano, eran 2 hermanos y yo y mi hermano. Entonces los hermanos mayores, o sea, el hermano mayor de mi vecino y yo que era el hermano mayor, estábamos en un lado y mi hermano menor y el hermano menor del otro también eran el segundo equipo. Bueno, yo tenía un tino para pegarle al hermano de él, no a mi hermano, al hermano del otro. Y por todo el día que jugamos, ¡pau! 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 Y ya estaba loco porque cada vez que sacaba la cabeza, ¡pau! Le daba. Y le daba, y le daba. Y se acaba el juego. Pero él estaba, dice, no, me pegó no sé cuántas veces y yo no le pude pegar, porque no me pegó. Y entonces se acaba la guerra y estamos los 4 ya sin guerra, jugando, recogiendo cosas. Había que porque ese era el edificio donde vivíamos, había que recoger todo el papelerío que habíamos tirado. Y estamos recogiendo, pero ese vecino mío que estaba molesto porque yo lo había quemado todo el tiempo, agarra su resortera y a una distancia de menos de 50 centímetros, así, me hace así, y me suelta y me golpea en el ojo derecho. Y quedé ciego por 3 días. ¿Qué les parece? Se hizo un moretón en la parte de atrás y bueno, tuvieron que llevarme al médico y me pusieron un asunto para que se dilatara y el ojo derecho por 3 días no vi nada. Gracias a Dios puedo verlos, están ahí todavía, ¿verdad? Puedo verlos, no es un problema que quedó permanente, pero ¿saben qué pasó? Yo quedé traumado al no poder ver por 3 días. Después del tiempo, me hago adulto, me caso, tengo a 2 hijos y había una cosa que en mi cabeza una y otra vez estaba, y era que mis hijos quedaran ciegos, pero por un accidente. ¿Qué les parece? Era un miedo que yo había guardado desde que era niño. Y para acabar, un día Raulito tenía la cabeza bien dura. Estaba en la casa de alguien allá en Managua en un cumpleaños. Y esa casa tenía una puerta de vidrio que cerraba la terraza, separaba la terraza de la casa. Y el chiquillín de 3, 4, no me acuerdo, estaba chiquitito, le ha dado con la cabeza tan duro a eso, porque él estaba jugando y no se dio cuenta que estaba cerrada la cosa y no vio, y le ha dado tan duro que toda la puerta se rompió y le cayó encima. Pero no era vidrio. Hoy en día hay vidrios que cuando uno se rompen se hacen como pedacitos chiquitititos. Este no, este sí son tremendas sendas lanzas, así. Y una de ellas le voló así, ¡fium! Le hizo como así y le voló un pedazo de la nariz. Y una punta de esas de vidrio le cayó aquí. ¿Qué les parece? Y le abrió un hoyo. Y comienza a sangrar, porque el chiquito estaba corriendo. Y comienza a sangrar y a sangrar. Yo no estaba en esa fiesta. Yo estaba en mi casa, es un domingo en la tarde. Yo dije, yo me quedo en la casa durmiendo. Yo acabo de estar todo el día en la mañana en la iglesia. Ve tú con los niños a la fiesta. Era una fiesta de cumpleaños. Ve a la fiesta esa y me llama mi esposa y me dice, Raúl, me llama la hija del hermano David, era una de las que estaba también en esa fiesta, me llama Chana y me dice, Chana, hey, estamos camino al hospital con Raulito porque tiene esta cortada, no sé qué, y en el ojo, y cuando dice ojo, wow. Bueno, para contarles la historia corta, gracias a Dios, no fue en el ojo, sino que fue aquí. Y vinieron y le cogieron puntos y como estaba 3, 4 años, usted lo mira y ahora ni parece que hubiera tenido una cortada, 2 cortadas en la cara. Después otro día estaban en la casa, Nicky y Raulito, mis hijos,
y querían quitar con una tijera una grapa que estaba pegada en una puerta de madera. Y entonces empiezan así, ¡pra! Y se la traban en la cabeza. Raulito otra vez. Y Nicky llega, papá, Raulito se enterró una cosa en la cabeza. Era ella que estaba ahí y Raulito con ella. Pero yo no fui, fue Raulito. Pero Raulito era el que tenía la cosa en la cabeza. Y yo dije, Dios mío, así hubiera podido ser también en el ojo. Y comenzaron mis miedos porque no hay papá o mamá aquí que quiera que a sus hijos les vaya mal, ¿verdad? O que les pase algo trágico. Pero llegó un momento en donde yo comencé a tener tal miedo que no descansaba. Y oré y le dije, Señor, yo no puedo estar 24 horas, 7 días a la semana, 365 días del año detrás de la espalda de mis hijos, evitando que no se den o que no se corten o que no les caiga algo. Y entendí que Dios no solamente tiene compasión, sino que también, esta es la segunda cosa, que Dios es poderoso. Miren qué cosa, Él no solamente Él tiene el deseo de guardar a nuestros hijos, sino que Él es, ya se acabó, Él es capaz. Quiero que sepa esto. Este relato nos dice dos cosas. Dios tiene compasión y ama y se identifica con nuestras crisis y nuestras situaciones difíciles, y como aún le estoy diciendo, con aún hasta nuestros temores de lo que le pueden pasar a nuestros hijos. Pero Él no solamente tiene ese deseo o esa emoción de compasión, sino que también la segunda cosa que nos dice este relato es que Dios no se queda solamente viendo tu dolor y sintiendo tu dolor y dándote palabras de ánimo, sino que también tiene el poder, porque para Dios lo imposible no existe. Él es el Dios todopoderoso. No hay cosa difícil para Él. Y no importa cuál sea la circunstancia. Y quiero hablarles de verdad. Con esto vamos a orar. Ramón, ayúdame. Necesito que estés aquí. Yo quiero que oremos. Y hay padres aquí. Pero antes de orar por papás, quiero hablarles a todos aquí. Hay algunos de nosotros que estamos en situaciones muy complejas y pensamos que Dios no le importó, que Dios se desconectó, que Dios se descuidó, que simplemente Dios está. No, me encanta esta historia, porque saben, es Jesús quien inició el contacto. ¿Ok? Es Jesús quien se acercó a esa mujer. Es Jesús quien la vio. Y la Biblia nos enseña que nuestro Dios y Padre no es un Padre desconectado, no es un Padre ausente, no es un Padre. Yo tuve un papá desconectado, yo tuve un papá ausente, pero mi Padre Celestial no. Dios no está desconectado de tu dolor, ni de tu realidad, ni de tus problemas. Amigo o amiga que estás aquí por primera, segunda vez, quizás te invitaron porque era el Día de la Madre. Quiero decirte, no hay casualidad alguna. Dios ve y conoce cada una de esas lágrimas que en tu noche, en tu cuarto, en tu privacidad, en tu soledad has tirado ahí. Y quiero que sepas, Dios no es indolente a tu condición. Él está viendo. Pero tengo una buena noticia para ti, y en esto consiste el evangelio. Es que Dios no se queda en palabras, Dios no se queda en intenciones. Su amor es tal que envió a su único hijo. No es yo te amo, te amo, te amo. Dios dice te amo y te lo he demostrado enviando a mi único hijo para que muera, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no ama de boca para afuera. Dios no solamente está viendo, ve y siente y dice, y por último hace. ¿Y tú crees que es imposible? ¿Tú crees que es imposible?
Hey, hay 1.000.000 de cosas imposibles para ti y para mí, pero para Él, como dice nuestro lema, para Dios lo imposible no existe. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Se acuerdan de eso? Así que si estás aquí por primera vez o segunda vez, te invito a que creas. Deja que Dios, ese Dios que se interpone en tu camino hoy, que está viendo y está sintiendo y te está hablando y es capaz de hacer, de resolver. Deja que ese Dios actúe en tu vida. No te resistas más.